Buenas noches, mi nombre es Adrián Flores. Soy originario de Parras de la Fuente, en el corazón de Coahuila, donde el desierto se encuentra con los viñedos. Lamentablemente, toda una generación de mi familia ya no está entre nosotros. Ya solo queda viva mi tía materna, doña Elvira. Sin embargo, las historias que contaban mis abuelos y tíos siguen resonando en nuestra memoria, como ecos de un pasado que se niega a desvanecerse. Y entre los muchos relatos que se compartían en las noches frescas, sentados en el portal de la hacienda bajo un cielo estrellado, hay uno que siempre me ha intrigado. Es una historia que por su misterio, parece sacada de una leyenda. No puedo jurar que los hechos que narraré sean ciertos, pero mis tíos, hombres de palabra, creían ciegamente en esta vivencia de mis abuelos maternos, los cuales eran don Esteban Flores y la señora Socorro Ramírez, junto con mis tíos mayores, en especial mi tío Mauricio, el hermano mayor de mi difunta madre, que tenía una memoria prodigiosa para los detalles. Dicen que eran los años 40, tiempos duros en la Sierra de la Paila, una región árida y montañosa en la zona rural de Parras. Fue poco después de la muerte de un bandido legendario de la región, cuyo nombre aún se susurraba con temor en las cantinas. Muchos intentaron llenar el vacío que dejó, buscando fama o poder. Entre ellos estaba un primo de mi abuelo, también llamado Esteban, pero conocido por todos como Esteban de Donato. Donato era el nombre del tío de mi abuelo, hermano de mi bisabuelo, y Esteban era su hijo. Este primo vivía fuera de la ley, metido hasta el cuello en el bandolerismo. No había humanidad en sus actos, pues según mi abuelo, Esteban de Donato secuestraba a comerciantes, asaltaba carretas y no dudaba en quitar la vida a cualquiera si en ello veía un beneficio. Pero lo que más inquietaba de él no eran sus crímenes, sino los rumores de que practicaba brujería. Decían que su madre, doña Refugio, una mujer enigmática que vivía en una choza al pie de la sierra, era quien le enseñaba los secretos de los conjuros. Y gracias a uno de esos hechizos, según contaban las personas, le cerró el cuerpo a este bandolero. Cerrar el cuerpo significaba que gracias a un trabajo de brujería, a este hombre no le entraban las balas, y además, le permitía desvanecerse ante los ojos de sus enemigos. Algunos juraban que podía transformarse en un coyote, un mezquite o incluso una roca. Claro, no es que se convirtiera en esas cosas, sino que la mente de quienes lo veían era engañada por sus poderes. Lo que acaban de escuchar, se podría decir que fue un contexto, para que entiendan lo que a continuación les voy a contar. El suceso que a continuación van a escuchar ocurrió en 1947, en una época en que la vida en el campo era sencilla pero exigente. Mis abuelos ya estaban casados y vivían en un terreno amplio, una hacienda modesta pero bien cuidada, rodeada de nopales y magueyes, cerca de un ejido en la zona rural de Parras. La hacienda estaba a unas 2 leguas del río Nazas, cuya corriente era vital para la vida diaria. En esos días, no había agua entubada ni luz eléctrica, y todo se hacía a mano, con esfuerzo y paciencia. Al caer la tarde, cuando el sol pintaba el cielo de tonos anaranjados, mi tío Mauricio, mi tío Óscar y un primo llamado Vidal, que vivía en la hacienda vecina, tenían la tarea de ir al río a traer agua. Montaban mulas que cargaban barriles de madera, los cuales llenaban para cocinar, beber y lavar. El camino al río era un sendero polvoriento que serpenteaba entre mezquites y huizaches, pasando por el fondo de las haciendas. Entonces una de tantas tardes, después de refrescarse en el río, los tres regresaban con los barriles llenos. Mauricio se quedó rezagado, guiando una mula terca que avanzaba a paso lento, mientras Óscar y Vidal, montados en un caballo más rápido, se adelantaron. La luz de la tarde ya comenzaba a desvanecerse y el aire se llenaba del canto de las chicharras. Cuando Mauricio estaba a punto de pasar por un mezquite grande, cuya sombra parecía alargarse como una mano oscura, la mula se detuvo en seco, relinchando y pateando el suelo. Mauricio miró alrededor, pero no vio nada fuera de lo común, solo el desierto silencioso y el árbol solitario. Con esfuerzo, tiró de las riendas, maldiciendo en voz baja, hasta que la mula cedió.
Pero al cruzar junto al mezquite, una voz grave y rasposa, como el crujir de las ramas secas, le habló y le dijo: Mauricio. En ese momento su corazón latió con fuerza, y la voz continuó, y dijo: ¿Dónde está Esteban, tu padre? Mauricio giró la cabeza, y por una fracción de segundo, vio una figura formándose entre las ramas del árbol, como si el aire mismo se volviera sólido. Era Esteban de Donato, con su sombrero de palma y una mirada que intimidaba. Mauricio quiso correr, pero las piernas no le respondían. Entonces, Esteban soltó una risa seca y dijo: Tranquilo, pequeño. ¿Acaso no me conoces? Dile a tu padre que esta noche me quedo en la hacienda, y pídele a Socorro que saque una gallina del corral y prepare un buen caldo. Aunque Esteban de Donato era un hombre temido, siempre tuvo un cariño especial por mi abuelo, como si un lazo invisible los uniera. En la región, nadie se atrevía a tocar a mi abuelo o a su familia, porque sabían que Esteban, con su fama de brujo y bandolero, no lo perdonaría. Entonces Mauricio azuzó a la mula y alcanzó a Óscar y Vidal, pero guardó silencio, con el corazón aún latiéndole fuertemente. Al llegar a la hacienda, corrió hacia mi abuelo, que estaba afilando un machete en el patio, y dijo sin detenerse: Papá, no vas a creerlo. Vi a Esteban de Donato en el mezquite. Dijo que prepares una gallina, porque hoy se queda a dormir aquí. En ese instante, mi abuela Socorro, que estaba moliendo maíz en el metate, levantó la vista con una mezcla de preocupación y resignación. Sin decir palabra, fue al corral, eligió una gallina gorda y la sacrificó con un corte preciso. Pronto, el aroma del caldo llenó la casa, mezclado con el olor a leña quemada. Ya al anochecer, cuando las sombras se alargaban y el silencio del desierto envolvía la hacienda, mi abuelo escuchó un silbido agudo, como el de un tecolote que no era tecolote. Entonces, salió al patio con linterna en mano y respondió con un silbido parecido, pues sabía que era su primo. Esteban apareció de la penumbra, con su zarape raído y un cigarro de hoja encendido. Se sentaron en el portal, bajo la luz tenue de un quinqué, y charlaron como si el tiempo no hubiera pasado. Hablaban del clima, de las cosechas, de los viejos tiempos, evitando mencionar los crímenes de Esteban, y cuando el caldo estuvo listo, mi abuela sirvió platos humeantes acompañados de tortillas recién hechas. Comieron en silencio, y después, mientras tomaban un café de olla, Esteban dijo que dormiría en el tejabán al fondo de la hacienda. Si llega la rural, las balas van a volar, y no quiero que nadie salga herido, le explicó a mi abuelo. Mi abuelo intentó convencerlo de quedarse en la casa, pero Esteban, acostumbrado a dormir bajo las estrellas, se negó. Solo pidió una hamaca, un poco de tabaco y una copita de sotol para calentarse. Se despidió con un apretón de manos y se perdió en la oscuridad. Horas después, cerca de la medianoche, un ruido de pasos despertó a mi abuelo. Se levantó de la cama, tomó el quinqué y su escopeta y entreabrió la puerta. Afuera, la policía rural había rodeado la hacienda, con linternas y rifles en mano. El sargento, un hombre de bigote espeso y voz autoritaria, entró sin pedir permiso y acusó a mi abuelo de esconder a un criminal. Aquí no hay nadie más que mi familia, respondió mi abuelo, firme pero calmado. Él era respetado en la región y su palabra pesaba. Los rurales registraron la casa, revisando cada rincón, pero no encontraron nada. Entonces, un soldado mencionó el tejabán al fondo del terreno. Arrastraron a mi abuelo con ellos, rodearon la construcción y gritaron: Esteban, está cercado, sal o te matamos. Pero no hubo respuesta. Con un golpe, derribaron la puerta de madera, y al entrar, solo encontraron un perro negro, grande y de ojos brillantes, echado sobre un montón de paja. El animal gruñó, mostrando los colmillos, y los rurales retrocedieron. El sargento, nervioso, preguntó: ¿Ese perro es bravo? Y mi abuelo, sin inmutarse, respondió: Es demasiado bravo.
Como no había rastro de Esteban, los rurales se disculparon a regañadientes y se marcharon. Y cuando los rurales se fueron, mi abuelo regresó al tejabán. Allí estaba Esteban, sentado en una silla de madera, riéndose como si hubiera escuchado el mejor chiste de su vida. Nunca había tanto hombre temblar por un perro, dijo, golpeándose la rodilla. Mi abuelo no preguntó cómo lo había hecho, solo lo miró, sabiendo que era algo que él no podía entender. Se sentaron a hablar, y Esteban le contó que antes de llegar, había pasado por el pueblo y tomado un mezcal en la cantina del viejo Nacho. Allí, un hombre al que no soportaba, un tal Pedro de la Cruz, lo miró con desprecio. Esteban estaba seguro de que Pedro lo había delatado a la rural, porque tiempo atrás le había dado una paliza. Mi abuelo, que siempre buscaba evitar problemas, le pidió que no le hiciera nada a ese tal Pedro. Y Esteban, por respeto, prometió que solo le daría un susto. Por ti, primo, no lo toco. Pero va a aprender a no meterse conmigo, dijo, con una chispa de malicia en los ojos. Al día siguiente, Esteban se levantó temprano y ayudó a mi abuelo con las labores de la hacienda, como ordeñar vacas, reparar un corral, cortar leña, y todas esas cosas que se hacen en los ranchos. Era un hombre de manos fuertes, acostumbrado al trabajo duro, y por un momento parecía solo un primo más, no un bandolero y mucho menos un brujo. Al caer la noche, pidió unas monedas, un puñado de cartuchos para su revólver y una última copita de sotol. Y antes de partir, dijo: voy a pasar por el pueblo, y ese Pedro de la Cruz va a venir mañana a agradecerte que sigue vivo. Mi abuelo no respondió, solo lo vio alejarse por el camino polvoriento, mientras su silueta se desvanecía bajo la luna. A la hora del almuerzo del día siguiente, un caballo se detuvo en la entrada de la hacienda. Era Pedro de la Cruz, con el rostro pálido y las manos temblorosas. Mi abuela, siempre hospitalaria, le ofreció un jarrito de agua de Jamaica y unas gorditas de frijol. Pedro, aún nervioso, se sentó en el portal y comenzó a contar lo que había pasado. Dijo que la noche anterior, después de cenar unas enchiladas, cerró bien la puerta de su casa y se acostó. Pero a eso de las 10, un ruido en la cocina lo despertó. Al ir a revisar, encontró a Esteban de Donato sentado a la mesa, tomando un café como si fuera el dueño del lugar. Pedro se quedó helado, pero antes de que pudiera moverse, Esteban sacó un mechón de su cabello y dijo: solo sigues vivo porque Esteban Flores me lo pidió. Mañana vas a su hacienda a darle las gracias, que no se te olvide. Enseguida, Esteban sopló el quinqué y la habitación quedó a oscuras. Cuando Pedro logró encender una vela, Esteban ya no estaba. Revisó toda la casa, pero las puertas y ventanas seguían trancadas por dentro. No había forma de que hubiera salido. Tartamudeando, Pedro terminó su relato y le agradeció a mi abuelo con una voz que apenas se escuchaba. Luego montó su caballo y se fue, jurando no volver a cruzarse con Esteban de Donato. Pasaron los meses, y una noche la policía rural rodeó la casa de Doña Refugio, la madre de Esteban, en un pueblo cercano. Abrieron fuego sin avisar, buscando atraparlo. Esteban escapó, y algunos dicen que lo hizo convertido en ese mismo perro negro que engañó a los rurales en la hacienda. Pero Doña Refugio, alcanzada por una bala, murió días después. Los comentarios de la gente decían que sin su madre y sus conjuros, Esteban perdió su protección. Y creo que esto fue verdad, pues tiempo después, fue herido de gravedad en un enfrentamiento cerca de Torreón. Y así, malherido, llegó a la hacienda de mi abuelo, tambaleándose y con la ropa empapada de sangre. Arrodillado junto a un mezquite, le pidió a mi abuelo que lo enterraran en la sierra, en un lugar donde nadie lo encontrara. Y mi abuelo, con el corazón apesadumbrado, juró cumplir su deseo. Esteban insistió en ser llevado aún con vida, así que esa misma noche, mi abuelo reunió a 2 trabajadores de confianza, hombres leales que no hablarían, y juntos subieron a la sierra con Esteban, que apenas podía caminar. Al día siguiente, regresaron solos, con el rostro serio y las manos callosas.
Mi abuelo contaba que cavaron una fosa profunda, y cuando estuvo lista, Esteban, con una voz muy débil, pidió que le cortaran el brazo y extrajeran un objeto pequeño, el que era como una piedra negra que llevaba bajo la piel. Mi abuelo obedeció, y al sacar la piedra, Esteban exhaló un último aliento y murió. Envolvieron su cuerpo en una sábana vieja y lo sepultaron en la sierra, cubriendo la tumba con piedras para que nadie la encontrara. Desde entonces, mi abuelo decía que sentía la presencia de Esteban en la hacienda. A veces, al amanecer, olía el aroma inconfundible de su tabaco, como si aún estuviera sentado en el portal, fumando en silencio. Solo mi abuelo y los dos trabajadores sabían el lugar exacto del entierro, y con el tiempo, los enemigos de Esteban notaron su ausencia. Los rumores corrían, unos decían que estaba herido, otros que se había ido al otro lado del río Bravo. Un día, mi abuelo salió a vender los productos de la hacienda, queso fresco, sotol artesanal y dulce de leche, en los pueblos cercanos. Como siempre, iba en una carreta tirada por mulas, acompañado de trabajadores, y uno de sus hijos mayores llamado Mauricio. En el pueblo, mientras descansaba en la cantina del viejo Nacho, el cantinero le advirtió que 3 forasteros habían preguntado por la hacienda. Tenían mala pinta, con botas gastadas y revólveres al cinto. Nacho juró que no dijo nada, pero unos borrachos tras una botella de sotol, les dieron la ubicación exacta. Mi abuelo sintió un escalofrío, y apresuró el regreso, y antes de las 9 de la noche ya estaba en la hacienda. Preguntó a mi abuela si alguien había ido, pero todo estaba en calma. Aún así, esa noche durmió con la escopeta cargada junto a la cama, con el dedo cerca del gatillo. El día siguiente transcurrió sin incidentes. Al anochecer, Mauricio y Óscar salieron a buscar agua al río, siguiendo el mismo sendero de siempre. Y cuando pasaban cerca de un mezquite, vieron una figura parada en el camino. Para su terror, se dieron cuenta que era Esteban de Donato, con su sombrero ladeado y una sonrisa que helaba la sangre. Los muchachos se quedaron petrificados, pero el fantasma de Esteban solo dijo: «Vuelvan a la hacienda, rápido. Digan a su padre que se prepare, porque esta noche unos hombres vendrán a atacar». Los tíos corrieron como si el diablo los persiguiera, llegaron jadeando y le contaron todo a mi abuelo. Él, que conocía la honestidad de sus hijos, no dudó un segundo, y tomó a mi abuela, a mis tías y a los pequeños y los llevó a la hacienda de un amigo, a unos 2 kilómetros de distancia. Mi abuela protestó, diciendo que no quería dejarlo solo, pero mi abuelo, firme en su decisión, le dijo que no insistiera, y que si algo le sucedía a él, al menos sus hijos aún tendrían a su madre. Entonces regresó con su hijo mayor, Mauricio, y los trabajadores, todos armados con escopetas y machetes, listos para defender la hacienda. Apagaron los quinqués y se apostaron en la casa, en un silencio tenso. De pronto, mi abuelo olió el aroma del tabaco de Esteban y un ladrido resonó en el patio. Al entreabrir la ventana, vio un perro negro echado en el portal, con los ojos brillando como brasas. No dijo nada, pero supo que Esteban, de alguna forma, estaba con ellos. A las 9 de la noche, escucharon murmullos y pasos acercándose. Un disparo al aire rompió el silencio, seguido de una voz que gritaba: «Salgan o los matamos a todos, sabemos que escondes a Esteban de Donato». Y mi abuelo respondió desde adentro: «Aquí no hay nadie, no sé de qué hablan». Pero los atacantes, convencidos de que Esteban estaba vivo, dispararon contra la puerta, mientras otro intentó forzar la entrada trasera. Mi abuelo disparó, y el estruendo hizo retroceder a los hombres, aunque siguieron atacando. Entonces, un grito desgarrador salió del tejabán, con la voz inconfundible de Esteban. Los atacantes corrieron hacia allá, pero no encontraron nada. Otro grito resonó más arriba en la sierra, y los hombres, ciegos de rabia, lo siguieron. Ni siquiera se imaginaban que estaban siendo atraídos a una trampa. Minutos después, se escucharon disparos, seguidos de alaridos de dolor que helaban la sangre. Entonces mi abuelo, con Mauricio y los trabajadores, salió a investigar.
Y en la entrada de la sierra encontraron un cuerpo sin vida, con el rostro desfigurado por el miedo. Y más adelante, otro hombre yacía herido, gimiendo. Mauricio intentó ayudarlo, pero el hombre murió en sus brazos. Cerca del lugar donde enterraron a Esteban, vieron un perro negro destrozando al último atacante. El hombre gritaba mientras el animal lo destrozaba. Finalmente, exhaló su último aliento y el perro se desvaneció en la oscuridad. Mi abuelo sintió una presencia y escuchó una voz que lo llamó, y al girar, vio una figura con los rasgos de Esteban, que le dijo: «No me temas, primo. Quema los cuerpos para que no haya problemas». Luego, la figura desapareció. Entonces, como pudieron, bajaron los cuerpos al patio trasero, cortaron leña y prepararon una fogata. Al apilar los cuerpos, notaron que uno de los hombres aún respiraba. Y uno de los trabajadores quiso rematarlo, pero mi abuelo lo detuvo. Lo apartaron de la fogata y quemaron solo a los dos muertos. El sobreviviente, con el rostro pálido, confesó que fueron enviados por un hacendado de Saltillo que quería vengarse de Esteban. Herido, pasó 2 días en la hacienda, cuidado por mi abuela. Cuando pudo caminar, se fue, jurando que diría que una onza los atacó en la sierra. También admitió que ahora creía que Esteban no era humano, sino un demonio. Mi abuelo no lo contradijo, pero tampoco reveló que Esteban ya estaba muerto. Desde entonces, el perro negro aparecía de vez en cuando, en el patio de la hacienda o en el camino al río. Y nadie volvió a atacar a mi abuelo ni a su familia. Mi primo Gilberto, uno de los mayores, guarda la piedra negra que sacaron del brazo de Esteban. La hacienda sigue siendo nuestra, aunque ahora está más silenciosa. Nunca he visto nada extraño, y prefiero no tentar al destino, pero algunos vecinos juran que el fantasma de Esteban de Donato ronda la sierra, y otros dicen haber visto un perro negro bajo la luz de la luna. Esa fue mi historia. Buenas noches. Gracias a todos por llegar hasta el final de este relato. Recuerda que si fue de tu agrado, te invito a que te suscribas a este canal, actives las notificaciones, nos dejes un comentario y un like. Hasta el próximo video.